Reporte 100. El investigador Víctor Peña hizo un trabajo para hacer un análisis de las políticas públicas implementadas por algunos municipios de Sonora para evitar el contagio del COVID-19. Estudió los casos de Nacozari, de Caborca, de Naco, de Santana y de Moctezuma. Y le agradezco a Víctor Peña que esté con nosotros esta mañana. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por el espacio. Víctor, ¿por qué escogiste estos municipios? Nacozari, Caborca, Naco, Santana y Moctezuma. Pues mira, la intención fue tratar de rescatar las primeras reacciones en el orden municipal relacionado con las decisiones frente al coronavirus. Y aquí en Sonora tuvimos los primeros 5 casos en este orden, en el orden municipal, en donde se toma una decisión que se denominó toque de queda. Y entonces me parecía como muy importante tratar de entender cómo funcionan los gobiernos en situaciones excepcionales como son las que estamos viviendo. Sí. Y bueno, pues por la cercanía, digamos, territorial, fue oportuno estos primeros 5 casos. Sí, entonces son municipios que implementaron en marzo pasado el toque de queda, el famoso toque de queda que pues se dijo mucho que no tenían facultades para ello, que apenas una situación así la puede implementar el presidente de la República, pero no un presidente municipal, ni siquiera un gobernador de una entidad, pero finalmente pues se entendió que era por la situación de emergencia sanitaria. Precisamente esa es la importancia del tema. Sí fue una decisión que se tomó del 20 al 22 de marzo, dependiendo cuál de los 5 municipios. La parte, digamos, legal, fueron varias las voces que en su momento se señalaron, era una decisión fuera de lo legal, pero por el otro lado, como bien apuntas, pareciera que la urgencia de la situación por la cual se está atravesando pudiera justificar a los ojos de alguna persona o de varias personas la toma de decisiones incluso fuera de la legalidad. Recordando que los gobiernos pues están construidos para funcionar en la regularidad. Las normas, las estructuras, los presupuestos, todos están enfocados en la regularidad. Y cuando viene un asunto como este, sin precedentes, digamos, está ahí la gran pregunta, si se pudiera tomar la gran decisión de tener decisiones fuera de la legalidad. La respuesta es no, digamos, en principio es no, pero al mismo tiempo sí se puede detectar población que dice, bueno, a mí me importa más la seguridad propia que la propia ley, ¿no? Y entonces ese es un poco lo que se trató de reflejar dentro de este texto publicado. Sí, ¿sirvió? ¿Estos toques de queda sirvieron para frenar los contagios, Víctor? Pues mira, como una respuesta directa te diría no. No hay forma de constatarlo porque la información con la que se cuenta en términos de contagios y demás es digamos, del dato, no se puede dar en ese sentido. Sin embargo, desde la perspectiva de la política pública hay algo que se llama la revisión del nexo causal, es decir, que la decisión que se toma, porque pues al tomar una decisión desde los gobiernos echas a andar toda la maquinaria, debe de poderse razonar que esas medidas se van a transformar en un estado deseado dentro de la realidad. Cuando es un toque de queda, como fue en estos casos, nocturno, ¿no? Después de las 6, no recuerdo la hora exacta, pero sí, después de las 6, las 8 de la noche, incluso en algunos de ellos solamente fue un toque de fines de semana, pues no hay forma en la que se pueda sostener el tema del nexo causal de la política pública, es decir, los virus no se transmiten en la noche, ¿no? Claro. Es el título del texto. Y entonces, en términos, digamos, fundamentales de la efectividad de la política pública quedan muchas dudas. Seguramente en términos de la transmisión simbólica, esto es el mensaje de que desde los gobiernos algo se está haciendo, pues es muy efectiva, pero no en términos de detener o disminuir la propagación del virus. Sí, estoy viendo aquí la tabla de los casos hasta el corte de anoche de la Secretaría de Salud. Caborca tiene 772 casos positivos confirmados desde el 16 de marzo pasado. Nacozari tiene 53. Estoy buscando Naco, a ver cómo está. Naco tiene 7 casos.
de COVID-19 desde el 16 de marzo pasado. Santa Ana, estoy buscando aquí Santa Ana, es que la lista es ya casi todos los municipios de Sonora tienen contagios, tienen 90 casos Santa Ana. Moctezuma tiene 15 contagios. Son los datos de la Secretaría de Salud hasta el corte de anoche. Y fallecimientos, Caborca tiene 44 fallecimientos. Nacosari, me parece que no tiene fallecimientos Nacosari, no lo veo en la lista. Moctezuma tiene 3 fallecimientos. Naco, no lo veo. Tiene un fallecimiento Naco. Santa Ana tiene 5 fallecimientos. Moctezuma tiene 3. Y me faltó, ¿quién me falta? Naco, ¿verdad? Naco tiene un fallecimiento. Son los fallecimientos que han tenido de COVID-19. Acompañado de los toques de queda, ¿hubo otras políticas públicas en materia de prevención? Es decir, ¿fue el toque de queda aislado o hubo acompañamiento de otras estrategias en estos municipios, Víctor Peña? Mira, pudimos identificar otros acompañamientos. Recordar nada más que estas medidas se tomaron todavía dentro de la, pues ahora parece muy lejana, fase 1. Sí. La fecha del 16 de marzo es cuando se tiene el primer caso, que fue aquí en Hermosillo. Y precisamente en ese momento, en estos municipios no había contagios, o sea, no tenían el problema. Todavía faltaban incluso algunos días, 4 o 5 días, para que el gobierno del estado hiciera una de sus primeras publicaciones en el boletín oficial, en donde se combinaban los municipios que tomaban medidas. Y creo que eso es, digamos, lo interesante, cómo ante estos, digamos, urgencia percibida o real, digamos, eso es debatible, frente a, pues, a la espera de señales desde el gobierno federal o del gobierno estatal, los municipios, aún sin problema, tomaron unas decisiones, digamos, desde mi lectura tan extrema como un toque de queda. En algunos casos sí se acompañó, y esto lo pudimos ver no con la información que nos facilitaron en los municipios, sino a través de la Secretaría de Salud, que hubo una serie de reuniones y hubo, digamos, pues pláticas, reuniones en donde se explicaba cuál era la situación del coronavirus, esto, insisto, en la primera fase del problema. Pero nuevamente no se puede vincular la información que se tenía en ese momento con la decisión de toques de queda los fines de semana. Sí, ¿qué conclusiones tiene esta investigación que titulaste Preparados para un virus nocturno, coronavirus, decisiones de política pública y vulneración de derechos en 5 municipios de Sonora? ¿Cuáles son las conclusiones de este estudio? ¿Qué enseñanza deja esto que implementaron estos municipios de Sonora, Víctor? Y que se convirtieron en nota nacional, hay que decirlo, porque fueron los primeros municipios en todo el país que implementaron estrategias de este tipo. Correcto. Ahí, digamos, en que necesariamente sea representativo, traté de sistematizar los hallazgos en 4 categorías, ¿no? Uno tenía que ver con la racionalidad de la política pública. En los textos, digamos, en la literatura académica se habla mucho de la racionalidad de la política pública a partir de este nexo causal que platicaba, y lo que sostengo yo ahí, bueno, es que no hay tal racionalidad, lo que hay es esta urgencia por parte de los municipios de poder tener alguna medida como para comunicarse con su gente de que algo se está haciendo. Esto aun cuando lecturas, digamos, muy básicas de los textos legales podrían permitir que se advirtiera que no era una medida dentro de la legalidad, pero que al mismo tiempo, aún con esto, pues por la referencia de las personas con las cuales tuvimos contacto al entrevistar, pues fueron medidas aceptadas, ¿no? Incluso cuando se comunicaron a través de cuentas de Facebook, es decir, ni siquiera en la forma en la cual se comunicaban las medidas estaban dentro, pues, de la legalidad. También una segunda categoría tiene que ver con que en los municipios observados se toman decisiones a partir de experiencias próximas. En algunos de los contactos que se tuvo ahí, que todo fue vía telefónica por la situación que estábamos, los tomadores de decisiones dijeron, bueno, pues la verdad es que tomamos esta decisión porque ha funcionado para disminuir el consumo de alcohol en otros municipios, ¿no? Entonces ahí vemos cómo hay, digamos, una capacidad limitada de parte de las administraciones municipales frente a esta situación extraordinaria,
en donde no saben qué medidas tomar, y entonces lo que hacen es tomar algo que les es familiar, como estos, digamos, toques de queda en materia de alcohol, que a lo mejor en aquello pudo haber funcionado, ese es otro debate, pero lo trasladaron como si eso funcionara, ¿no? El tema de la desvinculación es la tercera categoría, insistir en esto, no hay forma de justificar en términos pues de la política pública decisiones de este tipo, echas a andar toda la maquinaria, no tienes datos, no tienes información, no tienes forma de poder afirmar que esto va a tener algún impacto. Y luego la otra es que se buscaba, en ausencia de datos, la cuarta categoría, el respaldo político de la medida. Es decir, en el dicho se decía, no, bueno, es que esto nos lo dijeron en el gobierno del Estado. Y luego cuando uno le indagaba un poquito más, te dabas cuenta que no se lo habían dicho, pero en el discurso se decía que sí se los habían dicho, como para descargar un poco la presión de que no habían sido ellos, ¿no? Se buscaba también liderazgos internos, profesores de universidades locales o de centros educativos locales que pudieran, digamos, refrendar que la medida era correcta, y eso, digamos, justificaba. Entonces son 4 categorías ahí que ahorita explico muy rápido, que son como las enseñanzas de estas medidas gubernamentales en momentos de excepción. Sí, ¿dónde podemos leer esta investigación, Víctor? Pues es un artículo que se publica en la revista del Colegio de Sonora, que se llama Región y Sociedad. A través de la página del Colegio de Sonora hay un vínculo directo a la página. También se puede buscar en Región y Sociedad, es el nombre de la revista, y es de publicación continua. Y ahorita, por ser lo más reciente de su publicación, está en la parte de arriba de esa página. Muy bien, Víctor Peña, investigador del Colegio Sonora, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Al contrario, un saludo. Hasta pronto. Reporte 100.